Se ve cartigelatinoso. ¿Qué es cartigelatinoso? Como cartílago y gelatina. Ay, qué asco. Amigos, ¿qué tal? El día de hoy nos venimos a dar una vuelta en una nueva serie que queremos denominar Caminando y Bocateando por. El día de hoy estamos en Asakusa. Es un barrio que vamos a ver, van a encontrar muchas cosas curiosas. Tenemos dulces, tenemos restaurantes y tenemos buen ambiente. Comenzamos. Quienes vienen a Japón en verano, amigos, saben perfectamente que hay que cuidarse de la lluvia. Entonces, el día de hoy les queremos presentar un concepto nuevo, que son estas calles gigantescas que están completamente techadas, que hacen una muy buena alianza para cuando hay tanta lluvia como el día de hoy. Estas calles se llaman Shotengai y vamos a darle una vuelta antes de que lleguemos al restaurante donde queremos ir, porque como verán, hay mucho de esto de que, pues de pronto puestecillos, por ejemplo este que es una tienda de postres. Hace unos días les estaba platicando justamente de este postre que es un postre veraniego. Se llama Anmitsu, en este caso Mitsumame, porque trae frijoles de arroz. Frijoles de arroz, frijol dulce. Pero entonces vamos a ver qué tal o qué nos podemos encontrar en este Shotengai, pues para que se den una idea que podrían hacer un día lluvioso. Vamos. En este tipo de callecitas de la Shotengai vamos a poder encontrar mucha cosa relacionada con kimonos, especialmente por la zona de Asakusa. Aquí inclusive tenemos para niños. Y para que se den una idea del precio, por ejemplo, de este tipo de vestimenta. Mira, voltealo. Trae acá sus florecitas y todo. Está muy bonito. ¿Esto en cuántos vendría saliendo? 3.300 yenes. Bueno, aquí dice como de rango, 1.100 a 3.300 yenes. Y eso es algo que vale mucho la pena, ¿eh? Porque quien viene a Japón y está buscando un kimono, llevarse uno nuevo es caro. Estas tienditas valen mucho la pena para que se lleven pues un pedacito de Japón, ¿no? Lo que sí tienen que saber es que son usados. ¿Qué pasó? Exactamente. Son usados y otra cosa que es importante mencionarles es que por lo general no venden el kimono completo, sino que pues son como pequeñas partes o hoy les vamos a explicar algo nuevo. Es diferente un kimono a una yukata. Un kimono por lo general suele tener muchas capas y una yukata es como esto que tenemos por aquí, que es como una capa delgadita. Unicapa, ¿no? Ajá, es una capa delgadita. Que por lo general es lo que suelen traer las personas en la calle, una yukata en vez de un kimono. Un kimono es muy difícil de poner, una yukata es una batita que te pones. Pero también lleva su moñito, que es el obi, que va en pues, como en la cintura y demás. Yo nunca me podía, bueno, no gusto de ponerme estas cosas porque parece que vengo como que salí de un hospital mental, porque todas me quedan cortitas, pero estas están en buen precio, ¿no? Como les decía, Shotengai básicamente significa calle para comprar, eso es lo que quiere decir. Y miren lo que encontramos. Encontramos algunos gachapones que son especiales de este lugar. Este está padre, me gustaría sacar uno. Y aquí tienes estos que son los ¿cómo se llaman? Hoshioki. Estos son para poner los palitos cuando estás en la mesa. Pero lo que me llamó la atención son estos que están aquí, que son de aquí, de Asakusa exclusivamente. Y son para el refri. Son imanes, están increíbles. Y aparte no solo eso, hay varios, ¿eh? O sea, no solamente es esta colección, también está esta otra colección que trae el Akamon. Y aquí puedes comprar una versión miniatura por 500 yenes. Lo único malo y lo que a mí no me gusta de esto de los gachapones es que si estás buscando una versión en particular, le vas a tener que meter dinero, ¿no? Sí. Entonces lo más recomendable es que te vayas a comprarlo a las tiendas de gachapones que ya la gente ya sacó, que están en... ¿Dónde están? Pues se pueden encontrar muchas en Akihabara. En Akihabara hay varias, ¿verdad? Otras en Nakano Broadway. Hay otras que hemos visto que también pueden estar por Shibuya. Hay varios lugares. Básicamente igual zonas donde hay muchos turistas. Y como ya estamos en verano, oigan, aquí se ya está cayendo el cielo. Ya se vino el tormentón. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, creo que sí. ¿Será que sí? Miren a ese señor que va así como de ¡ah! ¡Por mi honor! Pobre señor, ¿saben? Papá. Sí. Ahora sí está lloviendo acá bien machín, ¿eh? Lo que sí me queda muy claro es que en este lugar no te va a faltar donde comer. Si puedes ver acá de este lado hay un restaurante, allá hay otro, al que vamos está todavía más adelante. Entonces en este lugar yo creo que es fácilmente para que te gastes completito un día. Y aquí en Asakusa hay mucha historia. Sí, el templo de Asakusa es el templo más antiguo que hay en Tokio, con ¿Y está mucha por aquí? historia. Está a segundos, caminando a 4 minutos. Entonces vale mucho la pena para uno de estos días lluviosos en nuestro caminando y bocateando por Japón. Y esto no podría ser un bocateando por Japón si no fuéramos a tragar como animales. Acompáñanos a uno de los mejores restaurantes que hemos encontrado de ramen para todos los gustos. ¿Cómo dices, Mariana? Todos los que lo han probado, lo han aprobado. Entonces vamos a probarlo con ustedes. Vamos a Kamukura Ramen. Oye, qué elegancia la de Francia, ¿eh? Bueno, la de Tokio, mira nada más. Uno está acostumbrado a ver tablets que
generalmente están todas chiclosas y feas. Y estas son iPads, oye. Órale. Se ve que les va bien en esta cadena, ¿eh? Para todos aquellos que quieren más o menos la experiencia completa, amigos, aquí lo pueden ver rápidamente, especialmente en estos lugares como el Shotengai de Akihabara, de Asakusa. Pueden poner el menú en inglés. Podemos utilizar cualquiera de las dos opciones. ¿Te parece si nos vamos con el inglés? Vamos. Pero Ay. le pusiste uno. ¿Lo rompí? Bueno, ahí la zurré completita, pero por lo general eso es para dividir la cuenta, para que te digan cuánto tiene que pagar cada quien. Entonces vamos a asumir que estamos seguros, que estamos safe, porque vamos a pagar en conjunto. Y les quiero presentar algunos de los combos. Este restaurante es famoso por sus fideos, pero tienen muchos combos que valen mucho la pena. Entonces, algo que les podemos recomendar es que siempre que vayan a hacer una comida así como express en las cadenas que les enseñamos, se lancen a probar los combos. Son muy convenientes en tema de precio y además, por lo general, están bien diseñados para que te llenes acá chido y no termines así como de, oh, llévame señor. Y además, el agüita, como siempre, es gratis. ¿Qué podemos esperar de este restaurante, Mariana? Bueno, podemos esperar sabores variados, es decir, con distintas presentaciones, pero tenemos una recomendación recomendosa para aquellos que no sean tan aventureros de sabores extraños, es que prueben el Oishi Ramen. ¿Qué significa Oishi Ramen? Es ramen delicioso. Y la verdad, está bastante delicioso. De hecho, yo creo que voy a ir por ese. ¿Me pides uno? Sí. También otra cosa que les recomiendo es esto, que es el chahan. El chahan es una comida china, es básicamente arroz frito. No sé si ya lo he recomendado en otros episodios, pero la verdad es que es muy sabroso. Muy similar a lo que tenemos en mente cuando pensamos, pues a ver si no me crucifican, ¿no? Pero paella o en arroz frito, no sé, algo como crujintito. Y la verdad es que llena mucho, ¿eh? Es muy rico. Y como en el resto de nuestros videos, vamos a ordenar y en un momento les enseñamos qué pedimos, espérenlo. Algo que tienen que saber es que esta cadena de restaurantes la van a poder encontrar a lo largo y ancho de todo Japón y es muy rica. Yo creo que tal vez no es la más auténtica. Tenemos otro video por acá que es el de Ichiran Ramen. Yo creo que ese es mucho más auténtico y la verdad me gusta muchísimo más, pero no hay tantos Ichiran Ramen como hay Kamokura. Entonces hay muchas más opciones que puedes encontrar y si te gusta este, estás seguro de que lo vas a encontrar en algún otro lado. Y sí es bueno, ¿no? Pero no es el Ichiran Ramen. Marugen Ramen. Es que tenemos un problema con el Ichiran. El Ichiran es esta cadena que está por acá, está apareciendo aquí, que es muy famosa. Y no se volvió popular porque es muy rica, se volvió popular porque venden muchos paquetitos para dejarlo como, ya sabes, de estos que les pones agua y que en casa lo puedes preparar. No, el bueno es Marugen Ramen, no Ichiran Ramen. Ichiran Ramen, por otro lado, la verdad es igual de popular que esta cadena, pero a mi gusto no es tan bueno. Hay mucha gente que lo defiende mucho. Habrá que ponerlo sobre la mesa en un debate para otro video, ¿no? Esperen ese video. Contemplen, amigos, el legendario tostado perfecto. Las gyositas son buenísimas. Este platillo, para quienes no lo sepan, seguramente muchos ya lo sabrán, pero estos se llaman gyoza. Y estas son una herencia china de los dumplings que están por aquí. Son como estos que le gustan al de Kung Fu Panda. Nada más que esos dumplings originalmente eran al vapor y estas cosas pues, son fritas. También hay al vapor, pero estas son las más ricas. Y también ya nos llegó nuestro plato principal, la pizza de resistance. Mira nada más. Mira mi huevo. Fascinante. Mira mi huevo. Qué maravilla. Y es que el huevo es importante porque el huevo este huevo le llaman huevo onsen, que es básicamente pues es un huevo duro, es un huevo hervido. El mío en su caso tiene un poquito más de lonjitas de puerco y ahorita Mariana nos va a presumir el suyo, que es un poco más vegetariano. Vamos a ver el de Mariana. Es básicamente algo muy parecido. El mío solamente tiene una lonjita de puerco en la parte de abajo de la plantita blanca que ven por ahí que se llama moyashi, que sabe rica. Es soya esa plantita. Para quienes han comido germen, seguramente lo han visto. Lo que hacen es que germinan la plantita o el frijol de soya y sale esta plantita, como le dice Mariana, que es el moyashi. Y tenemos un tercer plato que se ve, madre mía, Es este de por aquí. El chajancito. Este es el chahan. La verdad es que es rico en este restaurante. No es de los mejores que hemos probado. En lo particular, creo que el mejor que hemos probado aquí en Japón es del restaurante Marugen Ramen. Hay que ver el video que está por aquí. Pero este está bueno. Vamos a calar la comida, amigos. Pero antes de que empecemos a comer, es momento que les enseñamos cómo está la mesa y les digamos más o menos cómo funciona la dinámica de la mesa. En este momento tenemos aquí pues los palitos, generalmente están aquí o están a disposición de alguna manera al alcance de la persona que va a comer, entonces vamos a agarrar uno y pues estos hay que partirlos, ¿no?
Ah, perro, de una sola mano, ¿eh? Y con suerte para el resto de mi vida. Dicen algunos que, la verdad es que esto es un mito no confirmado. Yo creo que es más bien parte del perfeccionismo de quien lo interpreta. Pero dicen algunos que, dependiendo de cómo se parte el palito, no sé si alcanzan a ver que ahí hay una imperfección, es que tanta suerte vas a tener próximamente. Entonces tengo buena suerte, pero digamos que hasta cierto punto tengo ahí cierta imperfección. Creo que depende de la calidad de los palitos. A mí no me convence eso de que voy a tener buena o mala suerte. Y algo que les quiero compartir rápidamente, aquí voy a ponerlo en la mesa, es que los fideos por lo general en Japón se sorben. Es decir, vamos a agarrar un poco de fideo. Nada más que pues obviamente hay que tener mucho cuidado en estos restaurantes porque generalmente está hirviendo la comida. Agarramos fideo y tenemos permitido sorber. Y qué maravilla de fideos. Ven, ama. Una recomendación que les damos es que como si está muy caliente, una forma de hacer que se enfríe más rápido es como sacar así los fideos y como ponerlos un poquito aquí arriba, oigan, que sí se sirve aquí muy caliente la comida. Vamos a ver qué tal está el puerco, amigos. Es una lámina de puerco muy delgada. Es casi como si fuera tocino. El puerco es muy suave. Yo creo que siempre, ¿no? Por lo general el puerco es suavecito, pero aquí en particular está muy bien humectado con el sabor. Ese es un segundo indicativo de que tu ramen es bueno. Si los ingredientes del ramen saben a lo que sabe el caldo, puedes saber que estás en un lugar respetable. En muchas ocasiones lo que hacen es que el caldo lo mezclan con los ingredientes después. Entonces no sabe a lo que sabe el caldo. Si tu caldo sabe lo mismo que saben tus ingredientes, estás en un muy buen lugar. Y en esta ocasión no es la excepción. Miren mi huevo otra vez. Vamos a probar el huevo. Como les decía, es un huevo onsen, eso significa que es un huevo hervido, pero creo que no llega a ser totalmente un huevo duro, como decimos en México, ¿no? Que es un huevo que estuvo 10 minutos en hervido, sino que tiene todavía un poquito de cremita, ¿no? Un poco de yema descocida. Muy bueno, pero hay que estar acostumbrado a esto. Aquí para la preparación de las gyositas les recomendamos que les pongan la salsa de soya aquí en el plato. También están muy calientes, entonces una forma de apresurar el proceso pues es igualmente agarrar la gyosita y la van a dejar ahí remojando para que se enfríe tantito. Y también agarra sabor rico. A mí simplemente me gusta un poquito más ponerles el shoyu encima, de esta manera. Y esperar un poquito porque sí, están al grado de que puedes llegarte a lastimar la boca de lo calientes que están. Veamos a Mariana disfrutar de su ramen. Mariana en su estado natural ramenesco. Ya pasó un segundito desde que las gyositas están enfriando. Vamos a probarlas, amigos, a ver qué tal están. Brutales. Dos cosas que les voy a recomendar sobre las gyozas. La primera, prueben las que son gyozas hervidas, pero mi sugerencia es que siempre vayan por las que son fritas. Son mucho más crujientes, le da un sabor muy especial. Entonces yo creo que la frita vale mucho la pena. Y el segundo es que las gyozas por lo general tienen que estar fritas solo por un lado, que Mariana nos está mostrando. De un lado no tiene fritura, pero del otro está bien cocidito, ¿no? Bien tostadito. Entonces, en teoría, pues ese es el principio real de lo que debería ser una gyoza. Y tal vez mi tercera recomendación, dije que 2, pero va por la tercera. Siempre combínenlo con las salsitas que hay en la mesa. Por lo general hay salsas especializadas para las gyozas. De hecho, esa salsa que es la salsa negra no es shoyu. Esta se llama gyoza dare, que es básicamente una salsa especializada para gyoza. Es shoyu y lo combinan con un poquito de vinagre. De hecho, hay algunos restaurantes en donde van a encontrar los dos productos separados, es decir, la salsa de soya en una botellita y en otra el vinagre, para que cada quien le pueda poner la cantidad que quiere cada uno, y eso también está rico. A mí este restaurante me gusta mucho. Cuéntanos Aparte, por qué. Me trae recuerdos de casa, oigan, porque creo que la base del caldo de esta sopa es como de caldo de res, y mi mamá hace un caldo de res muy rico. Entonces esto como que se parece, no es igual, pero me trae recuerdos de casa. Todavía tenemos mucho camino por recorrer, porque vamos a ir a puestear un poco por aquí en Asakusa. Pero quiero aprovechar este momento, amiga o amigo seguidor, tal vez no suscriptor, para recordarte que te suscribas, porque para nosotros es muy importante, nos ayuda a llevar nuestro trabajo a mucha más gente que tal vez pues, le pueda gustar esto, ¿no? Y pues ayúdanos a poder seguir creciendo este proyecto, ¿no? Déjenos sus comentarios y si van a venir por Japón, igual les mandamos un saludo y que se la pasen muy bien. Un saludo y sigan viendo este video de A de Japón.
Y eso ha sido todo por la comida, porque este video continúa. Pero antes de que continuemos en nuestro viaje por Asakusa, Mariana, ¿qué opinas de la comida? ¿Te gustó? La comida está muy rica. Vamos primero con las calificaciones del sabor. En general, yo le voy a dar un 4 porque las gyositas y el arroz es rico, pero no es lo más delicioso. Y la sopa por sí sola, esa creo que sí se pudiera llevar un 5. Entonces, por eso un 4. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Un 4 perfectamente. Sin ninguna duda, el chahan no es ni de cerca el mejor que he probado. Las gyositas son muy buenas, pero 4 creo que es bastante justo. En el tema de precio, ¿cómo lo sientes? En el tema de precio, la verdad es que creo que este sí se merece un 5. Porque la comida es muy vasta, como para cuando estás caminando demasiado por todo Japón y dices, tengo un hambre de perro, así. Y en este lugar, pues creo que comes bien y a un excelente precio. Pobres perros, pero sí, 3,000 yenes, a ver si alcanzan a ver ahí. Poquito menos de 3,000 yenes, 2,950, 50 yenes menos. Acuérdate que en Japón no hay propina y eso es una gran ventaja. Yo creo que también se lleva un 5 de mi lado. En el tema de instalaciones, yo creo que las instalaciones están espectaculares. De ese lado podemos ver una familia de 4 comiendo. De este lado vemos a Mariana. Y allá al fondo tenemos gente que está viniendo de otros países comiendo en familias de 4, 5, 6 personas. De mi lado se llevaría un 5. Está limpio, está concreto y te reciben con los brazos abiertos. ¿Tú qué opinas? Yo también le voy a dar un 5 en instalaciones, pero con una pequeña nota. No en todas las sucursales de este restaurante van a encontrar que hay mesas. Algunas son como de sillas individuales y como de barra. Entonces nada más tengan cuidado con eso. Como siempre, este restaurante te lo dejamos en la descripción de este video para que puedas visitar exactamente donde estamos nosotros. Y finalmente la calificación general de mi lado se lleva un sello de aprobación ADE, es decir, se lleva un 4 de 5 bocas de Bocateros por Japón. ¿Tú qué opinas? Yo también creo que un 4 de 5 está bastante bien. Muy rico, muy delicioso, muy recomendado y aprobado por todos los que hemos traído aquí. Probado y aprobado, vámonos a seguir este viaje por Asakusa. 2,950 yenes, pagando con la poderosa, que probablemente quienes no lo sepan, pueden pagar casi todo con su celular aquí, ¿eh? Ya íbamos para afuera. Amigos, algo que les necesito decir en este viaje, vale la pena mencionarlo. Ahora que estamos en julio, en este pequeño pedacito de tips para viajeros de Japón, van a necesitar estos bebés, estos bad boys, pero generalmente pues cuando vienen mojados los van a tener que dejar en la entrada. Ahí está el Casa Okiba, que es en donde van a dejar sus paraguas. No se les olvide llevárselos y pónganle algún distintivo, algún sticker o algo así, porque si algo se roba en esta época, son los paraguas. Ahí sí no hay, como en el amor y en la guerra, en los paraguas, no hay nada que no valga. Entonces tengan cuidado. ¿Ya viste que yo en Izakaya? Sí. Vete a ver nuestro video del Izakaya, está buenísimo, está por acá. Ahí puedes ver a Mariana casi vomitando mientras come pescado crudo. Esta zona de Asakusa, amigos, es típica y legendaria por sus postres. Yo creo que muchas de las cosas que puedes encontrar en TikTok y así, son postres que la gente encuentra por aquí. Entonces vamos a ver qué nos podemos encontrar. Y los pollitos del yukari, vete a ver ese video, que está por aquí. Son deliciosos. Video 1, video 2, pero sí, es que tenemos varios videos, hay varias selecciones si te está gustando este video. Acompáñenos a ver cuál es el postre, el mejor postre que podemos hallar por aquí. Miren, este es el arco que les decía hace rato. Miren, todavía no son las 6 de la tarde y ya todo está cerrado. De hecho, estamos teniendo complicaciones para conseguir un buen postre, ¿verdad? Hay uno que otro local que sigue abierto, pero acompáñenos en esta búsqueda. Y quédense con ese dato porque es importante. Algo vamos a encontrar, estoy seguro. Siempre hay algo que hacer en Asakusa, de día, de noche y demás. Nada más que yo creo que como hoy está lloviendo, y hoy es viernes, por lo general cuando están abiertos más tiempo es los sábados, los domingos. Tal vez esa es la causa de nuestro problema. ¿Cómo nos costó trabajo encontrar un postre, no? Pero encontramos guarabimochi. Es un postre muy japonés. Tanto que no sé si me va a gustar, pero lo que sí es que ahorita la señora lo está vendiendo en descuento. Ahí Mariana va a hacer un poco de edición. 30% de descuento porque dice que ya están cerrando todo y ciertamente ya no hay mucho abierto, ¿eh? De hecho nos costó muchísimo trabajo encontrar un lugar en donde postrear, ¿verdad? Sí, pero les vamos a contar qué tal está este Muéstranos postre. el guarabimochi. Que realmente no sé qué es. ¿Tú sí sabes qué es? No sé qué es. Lo he visto muchas veces anunciado y no sé qué es. Ahora sí vamos a desvirgarnos en este sentido. A ver, adelante. Les vamos a dejar la ubicación de este local en la descripción del video. También tienen fresitas y todo. Se ve que está bueno. Vamos a ver qué tal.
Realmente es un platillo que ciertamente, como dice Mariana, se alcanza a ver en muchos lados. En esta ocasión yo creo que debe ser como la versión rápida, ¿no? La versión de, se me antojó un guarabimochi, ¿a dónde vamos? Vamos con doña Toquico, yo creo que se llama la señora, ¿no? No tengo ni idea de si será dulce, me imagino que sí, pero no tengo idea de qué estamos por probar, ¿eh? ¿A qué huele? Huele como a cacahuate. A cacahuate, ok. A maní. A ver. Y se ve como ligeramente, bueno, no ligeramente, demasiado gomoso. ¡No les digas nada! ¿Qué tal está? Tiene un sabor muy suave, muy tenue como a cacahuate. Está muy gomoso y hasta cierto punto medio chicludo, como que masticas y se te queda pegado en el paladar y en la lengua y es como... Pues yo creo que de ahí viene que esté tan polvosito, ¿no? A ver, vamos a probar. Un buen moco de pavo. A ver qué tal. La textura juega muy en contra de este platillo, ¿eh? La primera textura fue así, muy suave, muy tenue, casi como muy amable, como dice Mariana, muy tenue. Pero cuando llegas a lo que es el cuerpo del delito, es decir, Lo gomoso. a eso gomoso, sabe exactamente lo que esperarías que... No es tanto el sabor, es la textura. Es la textura. Se siente a lo que esperarías que se sintiera. Probemos otro. Es que no sabe feo, pero sí la textura juega un poquito en contra. De hecho sabe rico, ¿eh? El polvito está bueno. Sí, el polvito está... Creo Sabe que como a mazapán. creo que eso es lo que le da más sabor, oigan, el polvito. Sabe a gomitas que no terminaron de ser gomitas, ¿no? Lo bueno es que mañana lo quería probar, entonces todo eso es para ella. Y con eso y un bizcocho, nos vemos el próximo viernes a las 8. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar aquí con nosotros. Este fue otro episodio de A de Japón, un episodio diferente. Sigo tratando de procesar ese platillo extraño. Pero esperemos que les haya gustado mucho. Suscripción, Dale like, besito. comenta. Y nos vemos en el siguiente video de ¡Ah, de Japón! Hasta luego. Se ve cartigelatinoso. ¿Qué es carti gelatinoso? Como cartílago y gelatina. Ay, qué asco. Guácala, lo sentí en la boca del estómago. ¡Soy gelatinoso! No. Corte, nunca más.